Muy buenas tardes de nuevo, seguimos en Aragón en Abierto y continuamos en Borja porque hoy tenemos una sorpresa impresionante para todo el mundo, ¿eh? Atención, vamos a reunir a 3.000 famosos, a 3.000 caras conocidas aquí en el programa. ¿Se lo creen o no se lo creen? Los vamos a reunir a todos, aquí tenemos algunos, ¿eh? Los vamos a reunir a todos y sobre todo gracias a una persona, a Mariano, que lleva desde el año 1999... haciéndose fotos con famosos, con personajes conocidos, ¿no? Podríamos decir, Mariano, buenas tardes. Muy conocidos, y te apetece, pues ahora vamos a ver... Hacemos un pequeño repasito. Vamos a ello. Mira, por ejemplo, Alba. A ver. Una pareja muy conocida ahora. Piqué y Shakira. ¿Quién no los conoce? Pues mira, aquí los tenemos a los dos. Aquí estaba Piqué un poquito más joven, ¿no? Bueno, aquí Piqué es que esta foto es de cuando jugaban en el Real Zaragoza. Ajá. Desde hace 3 años o por ahí. Y Shakira, pues, da la casualidad que ahora, pues fíjate, se han juntado. Shakira, fíjate que además sois ya como amigos, ¿no? Que incluso te saluda, ¿verdad? Sí, me saluda porque yo tuve el placer de regalarle una Virgen del Pilar que la conserva en sus camerinos. Y le da suerte, dice, y la apoya, ¿no? Y os saludáis y todo tan amigos, sí, fíjate, sí. Pero más gente, ¿eh? Más gente. Le gusta mucho el deporte. Y tenemos aquí a dos cracks, podríamos decir, del fútbol, ¿verdad? Yo creo que en la actualidad son los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad. Messi y Cristiano Ronaldo. Messi y Cristiano Ronaldo. Y entre tú y yo, Mariano, tú que los conoces a los dos, Sí. ¿quién es mejor? Yo creo que son mejor los dos, o sea, son iguales los dos de buenos. Son iguales de buenos, sí, ¿no? Sí, yo creo que son muy buenos los dos. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de jugar, pero son muy buenos. Bueno, no nos vamos a comprometer aquí. No, además yo soy del Real Zaragoza, eso que coste, pero... Que quede muy claro. Bueno, Mariano, has tenido que hacer auténticas aventuras y triquiñuelas para conseguir fotos, como por ejemplo, aquí esta foto con Orlando Bloom. Estamos Beatriz, Orlando Bloom y yo, que lo perseguimos con la madre Beatriz, Conchita, los perseguimos por todos los medios de arreglos hasta que solo nos firmó una foto cada uno, pero nosotros fuimos tan constantes que al día siguiente volvimos al hotel y podemos conseguir esta foto, que creo que no se haría foto con casi ninguno más que con nosotros. Tuvisteis que luchar contra la seguridad y todos, ¿verdad? Porque son unos tipos además extremadamente altos y fuertes y tienes que ir con cuidado porque si te pasas un poco pues hasta puedes recibir algún golpe. Sección aragonesa. Alba, fíjate, tenemos aquí a Amaral, Enrique Bumburi, ¿verdad? Tenemos a Carmen París, al desaparecido La Bordeta también, ¿verdad? A Pauner, que ahora ha vuelto de esa aventura, que bueno, le ha dado algún quebradero de cabeza, pero ahí lo tenemos. Aquí está Carlos Pauner, que afortunadamente ha conseguido su objetivo de coronar su 8000. Me parece que solo le quedan 4 y nada, un apoyo a Pauner y que venga, que tiene que conseguir la meta que se ha propuesto. Tienes 3.000 fotos, yo no sé, he estado haciendo el cálculo, Alba, fíjate, y sale como a foto y media, podríamos decir, al día. Son muchas fotos, estas, Mariano. Sí, lo que pasa es que cuando vas por ahí a los eventos grandes, como premios TP, premios Goya, fotogramas de plata, Galatelva, pues claro, ahí haces pues 100, 150 fotos. ¿Y quién te avisa, Mariano, de todo esto? Bueno, pues es entre nosotros, somos un grupo que estamos en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona, pues nos avisamos hoy hay tal gala en tal sitio, en tal palacio, y entonces vamos. Y pues eso, son muchas fotos las que pillamos. Mariano, te falta una foto. Sí. Con nuestra querida presentadora Alba Jimeno. Sí, ya la quieres mucho, tienes muchas ganas. Bueno, pues sabes qué te digo, ¿no? Con esta cámara de fotos, además, Alba, ¿estás preparada para posar? Que te vamos a hacer una foto. Con esta cámara, Mariano ha hecho muchísimas fotos y a las mayores personalidades del mundo. Esto es todo un lujo, ¿eh, Alba? Todo un lujo, claro, compartir con ellos. Venga, sonríe. Yo no sé si estás preparada. Posa, sonríe y venga, hacemos la foto. A ver, ahí la tenemos. Fíjense, ahí está la fotografía. Qué rapidez. Qué guapa, Alba, de verdad, está guapísima, ¿eh? Bueno, pues con esa foto nos vamos a quedar y lo voy a convencer yo, que no soy famoso, pero a ver si se quiere hacer una foto él conmigo. Claro que sí, que nos incluya a todos ahí en el álbum, con muchísimo cariño. Nos despedimos de Borja. Gracias, Antonio. Volvemos en directo hasta la cocina de Charo en Aguarón, en este caso para merendar ese rico postre inventado por ella misma, Martina. Hola de nuevo. Buenas tardes, pues ya tenemos aquí la parte del flan, lo tenemos al baño María ya con el agua en la fuente y es momento de hacer el bizcocho. Charo, ¿por dónde empezamos? Pues echaremos los huevos. 3 huevos, tenemos ya aquí el azúcar preparada, 90 gramos, ¿no? 90 gramos, sí. Y lo batiremos. Antes de echar la harina, ¿por qué? Sí, porque la harina es lo último que se echa.
¿Y lo vas echando poco a poco para ligar o de golpe? Sí, lo batimos un poco y luego ya yo lo hago a mano. Hemos empezado aquí en Aguarón con los chicos de la barra aragonesa, que aquí no se trata de un juego que hayan recuperado de antaño de sus abuelos, sino que se trata del deporte de moda, esta barra aragonesa, y tu hijo es parte de este grupo, así que orgullosísima con estos campeones. El mío ha quedado subcampeón de Aragón. Y aquí precisamente vemos cómo echas la harina, pero enseguida nos vamos a ver las copas, que te han traído aquí todas las copas a tu cocina, para que las veamos, todas las copas de los chicos de Aguarón, de alevín masculino, femenino, infantil y la de equipos. Todas las copas aquí en la cocina de Charo para presumir de deportistas, ¿no? Hombre, lo que tenemos hay que enseñarlo. Vemos cómo coge esta textura con la harina. Sí. Y yo siempre te preguntaba todo el rato, pero ¿cómo puede ser el flan que lo vemos líquido y luego al echar el bizcocho que no se mezcle? No se mezcla. Espero que esté tampoco. Normalmente no se mezcla, ¿eh? En las pruebas que has hecho no se mezclaba. Y eso es un poco lo que tiene de especial este postre, ¿no? Que tenemos dos bases perfectamente diferenciadas y no tenemos que esperar a que cuaje la primera. No, va todo al horno. Pero este momento sí que es un poco crítico, hay que echarlo despacio. Muy despacio. Con mucho cuidado. Realmente tendría que haber subido un poco más el bizcocho. Pero bueno, sí que vemos que se mezcla y luego se separa, ¿no? Se queda arriba, sí. Se queda flotando. Y ahora esto lo llevaríamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180. ¿Cuánto tiempo tendría que estar? Una media hora. No obstante, hay que ir pinchando con algún pincho o algo. Yo, por ejemplo, tengo esto, lo voy pinchando. Cuando sale limpio, el bizcocho está hecho y el flan que está debajo. Muy bien, pues nos iríamos al horno a 180 grados como nos ha dicho Charo, pero ella ya ha estado casi toda la tarde cocinando para tener listo un bizcoflan, como ella lo ha acuñado, listo. Y ya tenemos aquí este rectangular, que es igual como el que hemos metido al horno, pero nos has preparado también una sorpresa para hoy, porque tienes moldes de todas las formas. En este caso, aquí nos trae ya en forma de corazón. Sí, con un poco de melocotón arriba. Sí, le hemos puesto un poco de melocotón y ahora he mandado pedir una nata muy especial a los de la casa Milka para terminar de adornarlo. Atenta, Alba, lo que le han traído de la casa Milka. Hemos visto cómo ha adornado este con nata blanca, pero a ver cómo adorna este de corazón. Sale nata azul, Charo. Nata azul, como la de la vaca. Bueno, todos estos truquillos, como decíamos antes, nunca los confiesas. No sabemos cómo has conseguido esta nata azul. Yo he llamado a Milka y esto es lo que me han mandado. ¿Y quién se va a comer estas tartas? Porque siempre que haces tarta vienen los vecinos, ¿no? Pues se los regalas a la gente. Tengo en el comedor un montón de niños, bueno, todos los que habéis visto antes tirar a barra, está el entrenador y hay alguna abuela que otra ahí metida también con ellos. Todos los campeones de estas copas están en el comedor para comerse estos dos pasteles, este en forma de corazón, este rectangular, y la repostería se te da genial, ¿no? La otra vez tarta de manzana. Sí, la otra vez fue tarta de manzana, que también hice unas cuantas. Muy bien, pues con esta imagen nos despedimos, esta imagen tan apetitosa. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el rectangular o con el de corazón? Ay, pues probaba los dos, Martina, ¿eh? Desde luego da gusto ir a Aguarón y a casa de Charo si nos preparan estos postres. Gracias y a disfrutarlos. Nosotros volveremos mañana, seguiremos muy pendientes del tiempo y les contaremos muchas más historias. Gracias por su compañía y feliz tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.